Ahí está, ahora sí. Ahora Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, con gran placer lo tenemos a Lorenzo Rojas, a alguien que hemos tenido el gusto de conocer hace unas cuantas décadas, peleando uno de los temas más difíciles de captura incidental del continente nuestro y a nivel mundial también. Y con una larga trayectoria y larga experiencia que creo que nos va a enseñar un montón a los que están en algún estadio anterior de esto. Así que, pero sin más, si querés decirnos algo de lo que estás haciendo ahora, además de la charla y eso, lo que vos quieras, y el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias por estar acá, Lorenzo. Gracias. Voy a compartir pantalla de una vez. Y reducir esto. Y me dicen si ya se ve. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Antes de empezar, pues gracias a Martín, que también le tocó ser testigo parte de la historia, como entré yo a esto, a María Eva, a Silvana y a todos los que organizan y están aquí. Y desde luego a Armando, Edwina y a Gustavo, que me han aguantado demasiados años. Creo que ya les toca que me jubile. Bueno, este es un esquema muy general de la plática. Estaba pensando qué dar y me parece que es una historia general. La vaquita, claro que es mi perspectiva. Y entonces empezaría por explicar el título y nomás recordarles que se acuerdan que Hegel decía que la historia se repite dos veces. Se decía Marx que sí, que la segunda como comedia, que en este caso se repite pero no como comedia. Y luego hablaré del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. Y algunos de ustedes ya van a haber escuchado la parte de la totoaba, entonces una disculpa, pero sigue siendo un reto brutal. Y luego el programa Vaquita CPR y algunas de las lecciones aprendidas. Entonces, bueno, ¿por qué resolver un problema sencillo cuando basta con uno complejo? Es una lección de lo que no debemos hacer. Norris y McFarland describen la vaquita en 1950 y pocos años después, en el 61, con Prescott Norris, dicen que hay mortalidad incidental en redes para totoaba, tiburones y rayas. En la primera reunión del subcomité de pequeños cetáceos de la Comisión Ballenera Internacional, también dicen que la distribución costera en un área donde operan pesquerías con redes agalleras y de enmalle presenta problemas potenciales de manejo. Eso lo hicieron en el 75 y es cierto. Ya ven, la foto de arriba, pues digo yo que es medio 60, a juzgar por los pescadores. Ahí se ve una cola de vaquita y abajo una panga con la pesca y una vaquita que había sido enmallada. Y Omar Vidal en el 95 hace un recuento de todos los registros que había de captura incidental de vaquita y encuentra 128 solo entre el 72 y el 92. En estos mismos principios de los 90, Caterina da Grossa, que la apoyó el grupo de Martin Hall para hacer su tesis de maestría, me parece que era, fue el primer estudio realmente que hizo un estudio cuantitativo robusto. Digo robusto porque las autoridades pesqueras vinieron con un estudio diciendo que no era un problema la captura incidental de vaquita porque era 0.0058 vaquitas por lance, pero no multiplicaron por el esfuerzo pesquero, lo que hacía que fueran 58 vaquitas por lance, digo por el periodo, y no 0.0058. Entonces, Caterina, al hacer su estimación, presentó esta tabla, perdón que se me van a ir en inglés. El camarón tiene la mortalidad observada, la tasa del mortality rate y la estimada. Y como ven, camarón, a pesar de que se pesca con una red de gallera muy delgadita, tiene una mortalidad estimada muy alta. Lo mismo el chano. Y subrayo aquí sierra porque muchos pescadores nos han dicho que la mortalidad incidental de vaquitas en sierra es bastante más elevada de lo que estimó Caterina. Entonces, Kenneth Norris señala en un artículo que dice, si las leyes mexicanas no cambian, ¿qué va a pasar con la vaquita? Nos va a ir antes de que nos enteremos de que existe. Dice, un par de guardaparques con buenas embarcaciones y algunos empleos nuevos para pescadores podrían solucionar el problema, pero pasarán las cosas
Y a lo mejor Norris no se refería textualmente a esto, pero daba a entender por lo menos que era relativamente sencillo resolver en esos momentos que ya sabíamos que la situación estaba crítica con la vaquita y que la tasa de captura incidental no era sostenible. Y lo podemos ver aquí. En 1992, cuando dice Norris, hace su comentario, todavía menos pangas. O sea, en el 95 había 245 pangas, había habido la probabilidad de controlar esto. Para 2009 había 1,629. Sí, y aquí hay una foto del lado izquierdo, es más o menos de los principios de los 90, del lado derecho es solo una de las playas de San Felipe en el 2000 y cacho. Y me acabo de enterar de un reporte que dice la Armada de México que hay 5,121 pangas actualmente en el Alto Golfo, lo cual me parece disparadísimo porque haciendo cuentas a ojímetro, eso quiere decir que se incorpora una panga por día casi, ¿no? En estos, de 2009 a este año. Entonces, bueno, había la probabilidad, había la información para tomar decisiones y no se tomaron. Sí se hicieron algunas cosas, se formó el Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba, Martín y yo estuvimos cuando se inauguró, yo era estudiante, o sea que estaba ahí más del gorro que otra cosa, pero hicieron la propuesta de crear la Reserva del Alto Golfo del Río Colorado, que es la que ven aquí. Arriba se ve, esta es la zona núcleo, este es el límite sur de la reserva, el área de amortiguamiento, y como ven, no se sabía mucho en esa época, cuando se hizo esta propuesta, pero el 60% de los avistamientos y los registros de vaquita estaban al sur de esta parte. Siempre me ha llamado la atención que en el texto dicen que potencialmente habría vaquitas en la zona núcleo, pero que no se habían registrado. Entonces, ¿por qué poner una zona núcleo donde no había vaquitas y autorizar la pesca donde había vaquitas, ¿no? Entonces, aquí ven un mapa para ubicar más o menos dónde estamos. Pongo esta que hicimos, esta lámina coordinada por un grupo que se llama PESCA-BC, Pescadores Alternativos de Baja California, porque ha habido siempre una respuesta reactiva a todo este aumento de la pesca y de las redes agalleras, y estas son las áreas que tenemos ahorita. Esta es ahorita la más reciente, es el área de tolerancia cero, donde supuestamente no pueden ni navegar las embarcaciones, y esta área más grande la voy a referir al rato, que es la zona de exclusión de redes agalleras y de malla. Entonces la pregunta, si ya tenemos la información, no había pocas embarcaciones, retrasar las acciones de conservación para mejorar el conocimiento, ¿cuánto más debemos esperar? ¿Cuánto más se quiere saber? Y cuando tratamos con las autoridades pesqueras y otras autoridades, siempre nos enfrentamos a tres asuntos, y estoy seguro que muchos de ustedes pues están enfrentando lo mismo, ¿sí? Entonces, las autoridades pesqueras ponen la carga, digamos, de la prueba, como decía Paul, en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que demostrar que las vaquitas están siendo perjudicadas, pero ya tenemos los datos, tenemos cadáveres recuperados. Entonces nosotros quisimos revertir la carga de la prueba y decir, bueno, que la autoridad pesquera sea la que demuestre que en X zona o en cierta área del Alto Golfo no se matan vaquitas. Entonces esto obviamente nunca lo aceptaron. Y la tercera cuestión, que es la que se ha extendido el tiempo y ha llevado a la vaquita como está, es que cuando están estas discusiones no hay una determinación, no hay umbral para decir hasta aquí ya es la información suficiente para que tomemos una decisión. Entonces se va prolongando con más datos, mejores estimaciones de abundancia, mejores estimaciones de no sé qué. Y de ahí sacamos este artículo una vez donde decíamos, ya no necesitamos más datos, ya tenemos lo que necesitamos para tomar acciones, y en lugar de estar invirtiendo recursos en hacer más cruceros, más trabajo de campo, invertamos el dinero en tomar las acciones correspondientes a la conservación de la vaquita y a la pesca bien manejada en el Alto Golfo. Y dentro de esto, hagan más, pues sí, vamos haciendo cruceros, unos con métodos visuales, otros combinados, luego las tendencias de población utilizando métodos acústicos, unos liderados por Armando, que es un gran investigador en monitorizar acústica de vaquita, otros por Len Thomas, que seguro muchos de ustedes lo conocen, Bart Taylor, Tim Gerardet, y aquí están, bueno, estos son varios de los artículos, están para leerlos, no voy a hacer una referencia a ellas, pero si resumo lo que tenemos es, vemos cómo viene cayendo la población de vaquita
y que aquí si se podía haber tomado alguna decisión no se tomó, y claro, últimamente se nos desplomó la población como pueden ver en esa gráfica de violín. Ahora, no solo es que se te va complicando la vida con la vaquita y la caída de la población, sino al no tomar las medidas necesarias, se viene una cascada de eventos y ahora lo que tenemos, el crimen organizado tomando las pesquerías en México, particularmente la de la Totoaba, pero parece que también Camarón y en otras partes del país. Entonces empiezas a complicar mucho más la situación. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos crimen organizado de China, crimen organizado de México, trabajando conjuntamente para llevar el buche de la Totoaba o la vejiga natatoria, bueno, nosotros le decimos buche acá, al mercado negro de China. Y entonces, cuando hay muchos recursos y están las mafias, pues claro, pulula la pesca ilegal y estamos como nunca antes, digamos, está prohibida desde el 75 la pesca ilegal de vaquita, que ven el número de embarcaciones solo en un cuadrito del Alto Golfo, y ven aquí todas las totobas que hay en esta embarcación. Ahora, no solo es la parte de que caigan vaquitas, sino aquí les pongo unos ejemplos. En una red encontramos con el Museo de la Ballena 22 lobos marinos enmallados y 2 tiburones en una red totobera. Hemos recuperado delfines y otras especies de mamíferos marinos que les cortan los apéndices para poderlos liberar y mantener la red. Y abajo ven un rorcual de bruda enredado como capullo en una red totoabera. Y claro, ¿esto qué se traduce? Pues en una ausencia de gobernanza, y aquí en estas fotos ven un levantamiento de los pescadores ilegales. Nosotros retiramos redes ilegales en un grupo que coordinamos nosotros y los guardamos en un lugar y asaltaron el lugar y se robaron todas las redes que teníamos. Y recientemente en el accidente que hubo en el que un empleado de unos pescadores tuvo un accidente con el barco de Sea Shepherd y perdieron la vida y se hirieron, se pasó esto, fueron a incendiar la marina donde estaba el tanque de combustible, incendiaron una patrulla de la Armada de México, robaron municiones, etcétera, ¿no? Entonces, llegas a un nivel donde no hay ninguna garantía de lo que puedas hacer. Y si lo queremos complicar más todavía, pues ahora están sanciones potenciales en CITES, el Tratado de Libre Comercio de México, el nuevo que ahora se llama TEMEC, también tuvo una visita de una delegación de Estados Unidos a ver qué está pasando con lo de la vaquita y el Alto Golfo, con el riesgo de que esto también traiga otras consecuencias. Y la que empezó primero es esta que está aquí, no necesitan que lo lean, pero es un embargo a todos los productos pesqueros del Alto Golfo de California, que empezó pequeño y ahora ya se extendió y incluye a las embarcaciones arrastreras comerciales. Entonces, en ese estamos, y ahorita voy a hacer un brinco. ¿Cuál es el panorama internacional y cómo ha ido evolucionando, además de esto que ya mencioné? O sea, varias de estas organizaciones que ven ahí han expresado su preocupación por la vaquita, eliminar el factor de riesgo que la está llevando a la extinción. Me voy a referir más a la Comisión Ballenera Internacional, pues esa es la que me toca participar, pero en el 75, y aquí es esto de la historia se repite, van a ver, con lo que mencioné antes, dice, la prioridad es detener la principal causa de captura incidental, que sería que cerrar la pesquería del Totoaba, ¿no? Y detener el tráfico ilegal con la frontera con Estados Unidos. Ahora sabemos que no solo es Estados Unidos, que hay cerca de 22 ciudades en 18 países por donde se trafica exactamente igual que las drogas. Y ya desde el 91 había este llamado del Comité Científico de la Ballenera para eliminar la mortalidad en redes agalleros. Y la foto de abajo es cuando inicia la pesca de Totoaba en el Alto Golfo. Aquí se ve una de las primeras redes totoaberas. Ahora, esta es la parte que es increíble. Yo cada vez que lo leo esto siempre no me deja de sorprender. México, en su informe de avances al Comité Científico, le dice que el gobierno mexicano ya había tomado las medidas para reducir la captura incidental, haciendo cumplir el cierre de todas las pesquerías comerciales en la zona de la reserva que se había creado para esta especie, cosa que no se creó para la vaquita, nada más para otras, pero bueno, es pecata minuta.
y luego dicen que todas las redes tipo Totovera fueron confiscadas. Ninguna de las dos sucedió entonces, como no ha sucedido ahora. Y lo que me parece alucinante es, presentan esto y luego salen con un estudio, lo cito, donde dicen que es la falta de flujo del río Colorado, que es este que vienen aquí, que desemboca en el Alto Golfo, que es la causa principal del decline o una de las causas principales de la caída de la población de vaquita. Entonces, si es eso, ¿para qué cerraron las pesquerías? ¿Sí? ¿Y para qué decomisaron todo si el problema está en el flujo del río Colorado? Digo, no lo hicieron, pero es tan absurdo ir a presentar esto. Y luego, pues claro, ¿qué dice el comité científico? Bueno, aquí me traes una hipótesis, pero ¿dónde están las pruebas? Y hasta la fecha no existen esas pruebas, pero como verán, es algo que continúa. Y claro, pues la respuesta... Perdón, Lorenzo. Leonardo, ¿podrías silenciar tu micrófono? Porque está haciendo ruido. Gracias. Seguí, Lorenzo, disculpa. Gracias. Bueno, y entonces viene una respuesta que la podemos resumir con el Sacramento Bee, que a lo mejor a muchos de ustedes no les suena como un gran periódico, pero tiene como 5 o 6 premios Pulitzer y tiene cierto impacto, sobre todo en esta área donde estamos nosotros, donde llaman a un boicot al gobierno de México por lo de la vaquita. Ahorita estamos viviendo un boicot, ¿no? Entonces también llaman a que se haga un embargo a los productos pesqueros de México, por lo menos están los del Alto Golfo, ahí estamos otra vez. Y que haya presión diplomática por el NAFTA, que era el nombre anterior al Acuerdo Trinacional de Comercio, y ahora estamos con el TEMEC, como lo mencionamos. Entonces estamos en un déjà vu ahorita que sucedió en los 90s. Y aquí es un poco cuando entro yo en escena, estaba haciendo la tesis de doctorado justo con Vaquita en el Southwest Fisheries Science Center, y me acuerdo porque Martín venía de una reunión de la SOMEMA y me llamó a su oficina para decirme, oye, quieren contratar a alguien que está mexicano en San Diego para que coordine los trabajos de mamíferos marinos. Y yo no me ubiqué en ese momento que era yo al que le iban a proponer, pero bueno, ahí me dejó Martín en su oficina para llamar por teléfono a México a ver qué estaba pasando con esto. Y ahí me dijeron que pues queremos resolver el asunto de la vaquita porque pues, tenemos miedo a las consecuencias económicas. Entonces fui a México, discutimos ahí con el doctor Antonio Díaz de León, que muchos de ustedes probablemente conozcan, y la propuesta era, pues vamos a crear un equipo de recuperación internacional que trabaje de manera transparente, no como hicieron antes. Y entonces nos dan como mandato que seamos un grupo consultivo ad hoc para ofrecer orientación, para desarrollar una estrategia para la recuperación de la vaquita. Y en la primera sesión nos dijeron, bueno, tiene que estar basado en la mejor evidencia científica disponible en ese momento y que contemplar y considerar en los impactos sociales y económicos en los usuarios de los recursos, principalmente los pescadores. Entonces hemos hecho 14 reuniones, hemos discutido todos los temas que ven ahí y me voy a concentrar ahorita en los factores de riesgo porque son los que nos reviven y reviven. Barbara Taylor y yo escribimos un documento de trabajo que luego se publicó para la primera reunión del CIRVA y habíamos dicho esto con el fin de analizar los factores de riesgos y acelerar la toma de decisiones y tomamos los 4 factores que argumentaban más que eran por lo que disminuyó la población de vaquita: la contaminación, luego la alteración del hábitat por la reducción del caudal del río Colorado, como lo mencioné anteriormente, la endogamia y la captura incidental. Y después de analizar todos, concluimos que los esfuerzos primarios de conservación deberían orientarse a eliminar las redes agalleras para poder eliminar la captura incidental de vaquitas. Y aquí les pongo un video que salió en marzo del 2020, en plena pandemia, y es una vaquita enredada en una de estas redes agalleras. Y como anécdota, me habló a una autoridad del gobierno de México para decirme que era fake, que ese no era, que era de una espuma o de silicona la vaquita. Y me pregunté que por qué. Me dice, bueno, pues que la subes a la embarcación y no se mueve, ¿no? Y le digo, a ver, coño, ¿has visto un bus ahogado? Sí, bueno, ¿lo has subido a la panga ahogado y se mueve? No, pues no, bueno, pues igual la vaquita es un mamífero, tiene pulmones, una vez que se muere se ahoga y la subes y ya no se mueve. Entonces,
Esto me da así como, bueno, ¿cuál es la idea de varios funcionarios sobre si la vaquita es un mamífero o es un pez? Y lo hemos tenido en otras discusiones. Bueno, el caso es que ahora le presento no lo que hicimos Bárbara y yo, sino les actualizo la información. Últimamente salieron 3 artículos, el de Rick Brusca, el de Carl Weiss, pues es un experto en el Delta del Río Colorado, y uno que hicimos nosotros, sobre este tema que todos los sexenios, cada vez que hay una nueva emisión, vuelve a salir y vuelve a salir. Y bueno, puedo resumir lo que decimos en estos 3 artículos, es que no hay ninguna evidencia hasta la fecha de que la falta de flujo del río Colorado haya impactado a la vaquita, y que venir con este argumento solo para desviar la atención de la causa real de la disminución de la población de vaquita, que son las redes ilegales y legales, y ahorita deberían ser todas ilegales, por cierto. Y entonces, como el COVID, ya asumí yo que, bueno, pues vamos a tener que aprender a vivir con el tema del río Colorado. Este nunca nos va a dejar y va a seguir siendo una piedra para que se tomen las acciones que se deberían haber tomado hace años. Y estudios recientes, además de los que hicimos, bueno, Bárbara y yo escribimos ese artículo y otros sobre endogamia, no los menciono, pero voy a hacer referencia a los más recientes. De Phil Morin, ahí en el Southwest Fisheries Science Center. Aquí la gráfica que ven, esta es la heterozigiosidad, y claro, la vaquita tiene una baja variabilidad genética, está aquí abajito, solo arriba de ¿cómo se llama? Los zorros de las islas de San Miguel, las islas del Canal, California, que también sobrevive, por cierto. Y entonces secuenciamos el genoma de una vaquita y encontramos que esta falta de variabilidad se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el genoma. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que esta no es una característica de la depresión endogámica, sino es consistente con una población que tuvo ya el tiempo para purgar sus alelios deleterios y potencialmente tiene la variabilidad genética que necesita para sobrevivir en el ambiente en el que está. Y de este no voy a hablar mucho porque lo sometimos a Science, está en prensa, pero los líderes fueron Jackie y Chris, que hicieron un extraordinario trabajo. Y básicamente la conclusión es que a pesar del número bajo de vaquitas no está condenada a la extinción. Hicimos modelos para 50 años con distintas tasas de mortalidad, de disminución de la tasa de mortalidad, y la vaquita es recuperable si la dejamos de matar. Ya cuando esté el artículo en prensa se los haré llegar. Y otro también reciente que muchos de ustedes conocen también a Frances Gulan, es que las vaquitas se mueren de captura incidental, no por contaminación, que estaba saliendo esto hace el año pasado, antepasado, que estaban con esto otra vez. Entonces, unas vaquitas que se recuperaron enmayadas, no hay estrés nutricional, son animales sanos, y lo único que causó su muerte fue que se ahogaron en redes galleras. Aquí digo de 7 u 8 animales, el octavo no cuenta porque es uno que nosotros capturamos, pero los otros 7 en redes comerciales. La contaminación pues tampoco es un problema, ni las biotoxinas están por debajo de los niveles internacionales que se reconocen como que pueden afectar a los organismos marinos. Y la conclusión básicamente es la captura incidental en redes de enmalle es la causa continua de la disminución del tamaño de la población de vaquita. Entonces, con toda esta información que ya les actualicé ahora, en el CIBA llevamos décadas diciendo, si queremos evitar la extinción de la vaquita, la mortalidad incidental debe ser 0. Para que sea 0, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar las redes agalleras. Y para esto, pues hay que desarrollar artes de pesca alternativos y probablemente modificar las embarcaciones. También sería conveniente contar con alternativas sociales y económicas para los pescadores, que había varias propuestas. Y cumplir la ley, porque en el papel está muy bien la ley, pero también empatar la ley con este desarrollo de artes de pesca alternativos. Y donde creo que hemos tenido más avances es en monitorizar la población de vaquita, en apoyos internacionales para las investigaciones que hacemos y el programa que tuvimos de retiro de redes. Ahora, antes de dar el paso, sí buscamos nosotros otras medidas de mitigación y buscamos en las alarmas acústicas, en vedas espaciotemporales, en cambios en la reserva de la biosfera, que se me pasó a explicarlo hace rato, pero bueno,
y ninguno de estos eliminaba la captura incidental. Entonces, restricción a las artes de pesca era la medida más conveniente si esa era la política pública del gobierno de México. Hace poco estaba leyendo que hay pocos videos de vaquita, pero aquí les pongo uno que es interesante porque lo filmaron unos pescadores con su celular. No parpadeen porque no la van a ver, pero se va a acercar hacia la pantalla y luego va a girar hacia la derecha y van a darse cuenta de el parche negro en los ojos. Entonces ahí viene la vaquita, ahí viene. Se está acercando a la panga que gira y ahí se alcanza a ver un poco el parche, ¿no? Bueno, aquí esto lo titulé Socioeconomía y Comunidades Pescadores por la siguiente razón. También recientemente salieron algunos artículos y los puedo resumir en esto que escribí abajo, que afirmaban que las partes interesadas de los pescadores no habían sido involucrados ni se tuvo en cuenta su bienestar al abordar la conservación de la vaquita. Y esto es discutible y lo escribieron amigos y colegas muy apreciados como Octavio, Andrés, y en cierto sentido tienen razón, pero apuntaron sus baterías al enemigo equivocado. Andrés es un poco más optimista y hace sugerencias. El de Vázquez León, pues creo que no vale ni la pena discutirlo. Pero déjenme explicar lo que sí se hizo, y a lo mejor se hizo mal, pero se formó el órgano de evaluación y seguimiento, el OES. Ahí participaban en esas reuniones todo mundo, hasta santo Dios, con una fuerte representación de pescadores, iban legisladores estatales, federales, ONGs, académicos, etc. Se reunió 23 veces entre el 2008 y el 2003, es decir, 5 veces al año. Y una de las razones de que no se puede implementar el arte de pesca es porque no se llegaba a un acuerdo con los pescadores y porque había fallas en las artes de pesca. Luego también se creó la comisión presidencial y esa se reunió, tuvo 6 reuniones en ese periodo de tiempo, casi 2 reuniones por mes, que no está nada mal. Y ahí no solo participaban representantes de los pescadores de San Felipe y algunos pescadores de San Felipe, también estaban los meros dirigentes de la pesca ribereña en el país, o sea, los presidentes de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras. Y aquí les muestro esto que se firmó en 2014. Aquí dice, las organizaciones pesqueras aceptan la suspensión de actividades de pesca con siembra y redes de enmalle para camarón, tal y tal, y aceptan a cambio una compensación económica. Es decir, se consultó, se acordó y los pescadores aceptaron esta suspensión. Por lo menos sus dirigentes. Ahí luego como se repartió el recurso es otra historia, que es de lo que se hizo mal. Y este artículo en Nexos, que es una revista muy conocida en México, dice, el gobierno repartió 338 millones de pesos que solo llegaron a unos cuantos pescadores. Es cierto, hubo pescadores que se quedaron con las compensaciones. El gobierno de México firmó con los dirigentes pesqueros y de cooperativas y les dio el dinero, y unos no repartieron el dinero y se quedaron con la mayor parte, mientras que los pescadores, como decimos, de a pie, algunos los contratamos nosotros para que nos ayudaran con la monitorización de vaquita y con el retiro de redes para que tuvieran un ingreso. Y nosotros en el CIRVA habíamos dicho que no se diera ninguna compensación sin antes asignar o acordar tareas específicas con los pescadores. Y en el CIRVA, no tienen que leer esto, nomás es un recordatorio de que hemos tenido más de 20 recomendaciones sobre el bienestar social y económico de los pescadores. Me voy a referir solo a esta, que es el desarrollo de artes de pesca alternativos. Durante décadas le estábamos pidiendo a las autoridades pesqueras, al Instituto Nacional de la Pesca, que vinieran con artes de pesca alternativos. Y no hacían caso. Entonces en 2015, pues ya medio cansados de estas recomendaciones, sugerimos un cambio y dijimos, bueno, vamos a crear un panel internacional de expertos en tecnologías pesqueras que hagan un programa de evaluación de las artes de pesca alternativas y que este programa, muy importante porque nosotros no nos enteramos de lo que pasaba, sea un programa transparente, que sea a gran escala. Y los que cacharon estos fue la WWF, que la dirigió Omar Vidal en aquel entonces, y con INAPESCA, bueno, pues nos intentaron traer a INAPESCA. Y es así como se creó el Comité de Expertos en Tecnologías Pesqueras, el ECOF,
y tuvieron varias reuniones y varias propuestas de pesca alternativos. Menciono estas porque fue en la que estoy yo más directamente involucrado. Juntamos a los pescadores, al gobierno, y les pedimos que, bueno, vamos a hacer unas pruebas con lo que los pescadores decían: esta arte de pesca, la red de arrastre pequeña no está funcionando. Las llevamos a la Memorial University of Newfoundland, donde tienen un tanque de flujo. Se probó, se hicieron modificaciones, la redujeron en tamaño de 50 pies a 35 pies. Probaron otra, que esta es la suripera, que es impulsada por viento y son estas mallas que vas arrastrando. Aquí se alcanza a ver esta parte en el tanque de flujo. Y después de probar estas y otras, el ECOF dijo: ya hay equipos de pesca disponibles, están en estantería, ¿sí? Hace falta llevarlos al Alto Golfo, probarlas, pulirlas y poder ser eficaces. Y en esos tiempos los pescadores también habíamos estado platicando y ellos decían: nosotros tenemos un arte de pesca, queremos probar. Y le dijeron: bueno, pues no la pueden probar en el Alto Golfo, pero díganos lo que es. Y entonces aquí es esta red para el camarón. Aquí se ven los cabos, las relingas, pero lo importante de este diseño era que tenía estas ventanas donde los pescadores decían que por ahí se podían escapar las vaquitas. Aquí están los pescadores en la Universidad de Newfoundland que fueron a probarla. Y finalmente se hicieron las pruebas. No tenemos un modelo de vaquita, pero sí uno de una tortuga laúd, y a la hora de tocar la red pues se enmayó, se enrolló y no hay manera. Entonces la conclusión del ECOF era que pues no se podía implementar esa arte de pesca porque no había garantía de que no matara vaquitas. Y otra cosa que hicimos también es juntamos a los principales compradores de camarón de Estados Unidos. Camarón azul es lo que más se exporta, fuera de la totoaba, que es ilegal. Y trajimos también a los pescadores y a las autoridades pesqueras de esa época. Y esta fue realmente idea de Sara Mesnik, que está aquí, y Bárbara, y nosotros lo hicimos. Y ahí después de discutirlo, los compradores de camarón grandes de Estados Unidos dijeron que apoyaban salvar a la vaquita y que había una necesidad urgente de aplicar la ley y que hubiera artes de pesca alternativas y que hubiera permisos para artes de pesca alternativos, ¿sí? Y además les explicaron a los pescadores que el mercado de camarón era volátil y que estaba cambiando el perfil de los consumidores a consumir productos que se conocen como más responsables. Pues nadie le hizo mucho caso a esto, pero ahorita les comento: si estaban estos artes de pesca, ¿por qué no se utilizaron? ¿Por qué no se implementaron? O sea, en el corto plazo, los permisos. La autoridad pesquera fue un desastre para dar permisos para artes de pesca alternativos. Siempre se retrasaron, no salían, etc. Luego, la socialización no se hizo bien, y yo reconozco que nosotros también tenemos parte de esa culpa, pero había que trabajar con las comunidades desde el principio, no imponerles un artes de pesca que no los dejaras ni que lo modificaran. Hacía falta entrenamiento para muchos pescadores que no se dio bien. Se tendría que haber pasado por un periodo de compensación una vez que estuvieran adaptándose a los nuevos artes de pesca, que hubiera varios artes de pesca para que hubiera un menú para que pudieran escoger, porque se pueden sentir más cómodos con uno que con otro. Cuestiones técnicas que más o menos se fueron resolviendo con lo que presenté en la Universidad de Newfoundland. Faltaron estudios a largo plazo que dieran la habilidad económica de estos artes de pesca y interferencia con otros pescadores. Muchos pescadores estaban en contra y tendían sus redes enfrente de los pescadores que estaban probando antes de las artes de pesca alternativas para no dejarlos trabajar. Y a largo plazo, bueno, pues si la autoridad pesquera no implementa las nuevas artes de pesca, pues los pescadores que no ven interés en el gobierno, pues tampoco tienen por qué cambiarse, ¿no? Pues, bueno, pues no les interesa a mí menos. Y también las organizaciones de control y de aplicar la ley no reducen la pesca ilegal, se mantiene el mercado negro. Bueno, pues, si me dan chance, pues yo sigo, ¿no? Entonces, estas son algunas, puede haber otras. Y el resultado final es que en el caso del camarón, que era el premium y tenía el peso premium en Estados Unidos, pues se precipitó y declinó tremendamente. Y una de las razones de este estudio, cuando entrevistaron a los compradores, es que, bueno, pues que no quieren mover ni comercializar el camarón mexicano por problemas de sustentabilidad y por
temores también a boicots de los consumidores, que se dio uno, por ejemplo, de ellos, ¿no? Entonces estamos, como mencioné antes, ahorita con este embargo a los productos pesqueros del Alto Golfo. Bueno, pasemos ahora a este que es el programa principal. Están estos reportes de organizaciones de la sociedad civil, son bastante buenos en general. Pero claro, el reto más importante que tenemos ahorita es la conservación para la conservación de la vaquita, es esta pesca ilegal de totoaba, que está alimentado por el mercado negro de buches en China continental y en Hong Kong. Aquí la foto a la derecha es, la policía llegó a una casa cerca de Los Ángeles y no había muebles, no había nada, solo estaba tapizado de buches de totoaba, y ahorita van a entender por qué es esto. Un pescador se podía llevar de 500 a 10,000 dólares. Es el precio más alto que nos dijo un pescador por 1 kilogramo de buche. Y hubo un pescador que en una jornada de pesca, bueno, fue lo único que en una entrevista lo confesó, se había llevado 116,000 dólares en un día, que no es todo para él, pues tuvo que mocharse ahí con las autoridades seguramente. Y los precios al por mayor, pues según la calidad, variaban de 2,500 a 25,500 el kilogramo, ¿no? Dependiendo del tamaño. Pero en subastas, que además se anunciaban en internet, llegaba a 100,000 dólares el kilogramo, es decir, encima del precio del oro, de la cocaína, desde lo de la marihuana. Creo que solo las anfetaminas le compiten, y ahí están unas fotos de los sitios donde se hacían las subastas por de Alibaba. Claro, si ven los precios, vean los decomisos valuados en 119 millones de dólares, en 26 millones de dólares. El de abajo es uno de los más recientes, 7.4 millones, pero digo, no es nada mal. Y pongo estas dos fotos ahora porque son recientes de este año, que demuestra que todavía está llegando el buche a Hong Kong, y el otro está pasando por Vietnam. Entonces, ¿qué sucede? Y volvemos un poco a lo que señalaba al principio. China se involucra en el crimen organizado con México. Este artículo de Felba Brown y uno que acaba de salir recientemente, hace un par de días, de Damián, que fue el cónsul de México en Hong Kong. Y ahí los dos tienen un punto de vista muy interesante. O sea, el asunto del buche de totoaba no es nada más, o lo de menos probablemente sea este uso en la medicina tradicional china, sino tiene que ver más con especulación financiera, con lavado de capitales, con narcotráfico, contrabando de otras cosas. Entonces, la idea que algunos tenían o tienen de que si cultivamos a la totoaba, el buche se puede exportar si lo permitiera el CITES. Hay otros problemas técnicos, pero lo que queda muy claro es que no hay manera, o sea, que pensar exportar totoaba legalmente va a resolver el asunto. No es el asunto, porque es especulación financiera, y Damián en su artículo dice, se tiene que tratar como crímenes financieros, no nada más como tráfico de especies silvestres. Y aquí esto es un recordatorio rápidamente. Me voy a ir a más o menos entre 2015 y 2016, que fue cuando empezamos a detectar que se venía la población para abajo. Hay una tendencia en el gobierno de México, e inclusive en alguna ONG de triste nombre, que están diciendo que el único problema para la vaquita era las redes totoaberas, y no es cierto. La población ya venía viniéndose para abajo antes de la demanda y la explosión de la demanda del buche totoaba en Hong Kong y en China. Y cuando resurge esta demanda brutal, pues se viene la población para abajo. Y entonces, cuando hicimos el análisis de las pruebas preliminares del programa de monitorización acústica, vimos que se estaba viniendo en un par de años, de 2011 a 2013, el 37% de la población se había venido para abajo. O sea, pero se había venido para abajo un 37% de la población, 18.5% por año. Entonces el CIRVA nos pide nuestra opinión, y que decimos, bueno, pues está terrible. México tiene que promulgar un reglamento de emergencia, establecer un área de exclusión, que es esta roja, porque era toda el área histórica de distribución de vaquita, y prohibir estas redes agalleras, y va a tener que buscar cómo compensar económicamente a los pescadores. Las únicas redes que no se prohibieron fueron la curvina y la sierra, la curvina con cierta reserva, porque ocurre al mismo tiempo las corridas de curvina que las de totoaba.
Bueno, en esos años, 2015-16, coordinamos nosotros el programa interinstitucional para retirar todas las redes que pensábamos fantasmas, luego encontramos que eran redes ilegales, que además fue iniciativa de unos pescadores, y solo en ese año recuperamos más de 400 redes. ¿Y qué pasó entonces? Pues que algo estaba mal con la vigilancia, porque si habíamos recuperado 400 redes, por algún lado se le estaban colando a los pescadores ilegales. Y además de eso, también teníamos estas vaquitas que recuperamos del programa institucional, que son las que mencionan en el artículo de Francis. Aquí ven las fichas de las necropsias, que todas habían muerto enredadas en los chinchorros totoaveros. Entonces, pues fue un golpe de realidad y que dijimos, hasta disminuye la población, las vaquitas encontradas enredadas, más las 400 redes, más la falta de aplicación de la ley. Y en una discusión intensa el CIRBA dijo, bueno, probablemente la única opción para evitar la extinción de la especie o que sobreviva la especie en el corto plazo, pues va a ser alejar a las vaquitas de su factor de riesgo principal y ponerlas bajo cuidado humano. Aquí aprovecho para ponerles otro videito en lo que tomo agua, de 2008 que sacó Chris Clark, y lo menciono porque hace poco salió que no había videos de vaquita. Bueno, ya vieron dos. Aquí hay otro. Y bueno, entonces, volviendo al tema, pues aquí es como salió vaquita CPR, y menciono también este artículo porque he visto un par de artículos criticando a vaquita CPR, pero parece que no leyeron este artículo. Entonces, bueno, cuando discutimos esto, pues sí había una preocupación por la estrategia Éxito, ¿no? Muchos decían que no era necesaria la protección de sacar a las vaquitas porque estaba protegiendo el hábitat al prohibir las redes. Pero ya vimos que eso no era cierto. También decían que el esfuerzo Éxito podría distraer el esfuerzo para prohibir las redes agalleras. Y dijimos, pues eso tampoco va a suceder, pero pues no tenemos tampoco mucho cómo probarlo. Y bueno, la oposición filosófica de muchas organizaciones sobre tener cetáceos en cautiverio. Las que sí teníamos más preocupación era pues, a la hora de que retiras individuos de la población, cómo va a ser un impacto social en la población o en la especie de vaquita. Y que además, pues claro, había un alto riesgo de mortalidad durante la captura y no teníamos experiencia en mantener vaquitas en cautividad. Entonces, lo que hicimos primero fue, nos fuimos a un acuario en Harderwijk, en los Países Bajos, porque ahí rescataban marsopas comunes que se enmayaban o que se varaban. Y bueno, algo de experiencia tenían con marsopas por lo menos. Y entonces ahí discutimos, hicimos un programa de si era factible capturar las vaquitas y llevarlas bajo cuidado humano. Lo presentamos al CIRBA, se acordó que sí, luego hicimos un protocolo también, y aquí hicimos un super equipo de trabajo con Cintia y yo lideramos ese equipo, y luego teníamos diferentes grupos de trabajo, uno que fue muy bueno. Yo casi que cualquier programa de conservación debería tener un grupo dedicado a las comunicaciones, expertos en ello, y bueno, también uno para recaudar fondos porque era un programa bastante caro. Ya son todas las organizaciones que participaron desde un inicio y confiaron en que a pesar de los riesgos, pues valía la pena. Entonces, después de este taller de factibilidad, formamos dos paneles de expertos, unos que nos revisaron el protocolo y otros que también, si se nos atoraba algo, y vaya que si se nos atoró la carreta, nos podían asesorar estando en campo. Un grupo visitó diferentes lugares en el Golfo de California para ver dónde podíamos poner los encierros en el mar. Y estábamos en esas tranquilamente cuando el CIRBA nos dijo, se viene la temporada de totoada de 2018, más vale que empiecen rápido porque igual no hay vaquitas para proteger. Y repito, sabíamos de los riesgos, los habíamos discutido. Y pensamos nosotros que dejar a las vaquitas en el Alto Golfo sin hacer nada, seguro las iban a exterminar. Pero por lo menos tratar de capturarlas y mantenerlas bajo cuidado humano nos daba una cierta chance de que sobrevivieran para poderlas liberar después. Entonces hicimos un
trabajo que era paso a paso. El mantra básicamente era que no dabas el siguiente paso si no tenías éxito en el anterior. Primero era la búsqueda, a ver si las podemos encontrar. Si la capturábamos, pues rescatarla de la red de captura, evaluar el estado de salud, de ahí irnos a una estancia inicial donde se evaluaba si estaban adaptando o no. Y si era así, pues ya entonces hacer un santuario más grande, que era prácticamente cerrar una bahía. Y de ahí evaluar hasta qué momento se podían liberar al Alto Golfo, ya que no hubiera redes agalleras. Aquí voy rápidamente. Hicimos instalaciones en tierra. Estas fueron albercas que se pusieron en tierra con un sistema muy efectivo de bombeo y filtración de agua, por si era necesario tener a las vaquitas ahí en caso de huracanes. Este era el primer encierro, solo para ver si se podían adaptar al cautiverio, que le decíamos el nido. Contaba también con facilidades ahí para procesar pescado, etcétera. Tenemos pescados vivos para soltárselos a los animales. Y luego el equipo de búsqueda que lleva Armando Jaramillo muy bien. Este mapa lo que muestra son los detectores acústicos, los iPods que ven acá. Y estos puntos amarillos o círculos amarillos era donde habían detectado vaquitas. Entonces, una vez que detectaban vaquitas, de analizar los datos, que normalmente eran en la madrugada, a las 4 de la mañana, le avisaban a Bárbara de que dónde estaban las vaquitas, y todo el equipo de búsqueda visual con estos big eyes y el barco se iban a buscar a las vaquitas, y luego tratábamos de rastrearlas, que era donde teníamos duda. Pero tuvimos también una que salió mucho en la prensa, la detección bioacústica de vaquitas con unos delfines de la Armada de Estados Unidos. Una vez que encontramos a las vaquitas, Randy Wells, que llevaba coordinó el grupo de capturas, pues era llegar a las vaquitas, encerrarlas en una red y sacarlas. Aquí ven una foto de uno de los barcos rastreadores con una vaquita enfrente, y un video rapidillo ahí para que vean. Este es el barco donde iban la parte visual. Ahí está el Flying Bridge, donde están los big eyes con los observadores expertos que han trabajado. Esta es una de las embarcaciones para arrastrar a los animales. Estas eran las de captura. Yo creo que andaba por esta de acá. Y entonces se les avisaba por radio, inclusive, que había tantos manera de pronunciar el inglés que tuvimos que hacer pruebas de pronunciación para que nos entendiéramos bien. Allí es cuando avisan, acelera una de las embarcaciones, y la idea era mantener en un área la vaquita, que no se nos fuera, y las otras embarcaciones tenían que vigilar que a la hora de ir tendiendo la red no se fuera a enmayar en algún lado y no viéramos dónde era y se nos fuera a quedar ahí el animal. La red que utilizamos era una red especial que diseñaron en Dinamarca, que es una red muy ligera, que ahí se ve tendida aquí en el mar, que es muy fácil de subir y de bajar, y si se enmallaban las vaquitas, es una red hueca, entonces pueden cortar fácilmente la red para poder liberar a los animales. Y luego tenemos el equipo animal con especialistas y veterinarios de varios lugares del mundo y expertos en biología de marsopas. Entonces tratamos de planificar lo mejor que pudimos. El resumen de capturas es: la primera fue en octubre 18, era una hembra, una quinceañera, digamos, ya tenía los dientes, se habían erupcionado y tenía más o menos esas medidas de 102 centímetros y 20 kilogramos. Como estaba chica, se intentó primero llevar a las piscinas, perdón por la falta de ortografía, las piscinas, y luego no funcionó y se llevó a los encierros al mar. No se adaptó y los veterinarios sugirieron que se liberara. La siguiente fue esta hembra adulta, que era lo opuesto, una hembra que estaba muy tranquila, con 40 kilogramos de peso y 136 centímetros de longitud, de muy buena condición corporal. Evaluaron los veterinarios, dijeron que adelante, y de ahí se llevó a un intento de aclimatación. Ya no le llevamos a las piscinas, sino se llevó al nido, a los encierros marinos, y todo parecía que estaba funcionando bien, se veía bien. Me acuerdo la voz de uno de los veterinarios diciendo: muy bien, chica, te estás adaptando, y de repente cambió el panorama, dejó de nadar después de agitarse un poco, se decidió liberar, se hizo el intento varias veces, no se pudo, falleció, y era una hembra de 15 años que no tenía evidencias de haberse vuelto a embarazar o de lactancia, que era el consuelo que nos quedaba. Pero pues los estudios patológicos señalaban que la cardiomiopatía era
un problema para las vaquitas. No sabemos si para todas, porque tenemos una muy joven y una muy vieja, entonces, pero bueno, eso era lo que teníamos y discutimos con el grupo de asesores y decidimos suspender las capturas, el resumen de operaciones. Tuvimos 90 participantes de 9 países, casi durante un mes. El viento es un enemigo brutal para trabajar con vaquita. Tienen como un cartón de leche a la altura del aleta dorsal, entonces tantito que hay oleaje ya no se ve. Y tuvimos apenas 5 días completos, 7 parciales, hicimos algo de fotoidentificación, pero desplegamos la red en 3 ocasiones y de esas atrapamos 2, que no estuvo tan mal. Bueno, ¿qué hemos aprendido de todo este punto? Y era algo que platicábamos algunos antes de empezar la charla. Lo que ven en la mano derecha es el mapa que hace Transparencia Internacional de los países más corruptos. Entonces, de más rojo, más corruptos. Pues ahí nos podemos ver varios de nuestros países ahí, escojan su país, y aquí tenemos algunas de las especies que están en esos países y que pueden tener problemas como la vaquita. Entonces, ¿qué situaciones comprometen la conservación in situ? Pues aquí el problema de gobernanza y su gemelo malvado, como dicen, que es la corrupción. Hay varias estadísticas, una de las que tiene la estimación más alta es esta que dicen que como el 60% de la producción nacional de pesca viene de pesca ilegal. Y la gobernanza en México, en esos años que salió este reporte, que lástima que no puse la fecha, va de mal en peor. Hay un artículo en el periódico que salió hace una semana que tampoco nos da mucha esperanza. Entonces sabemos que a baja gobernanza pues es mayor la pesca ilegal. Y es muy difícil venir con medidas de mitigación para la captura incidental cuando en tu área de pesca tienes décadas de falta. Aquí es una gobernanza pesquera, es decir, la suma de todos los componentes que llevan a hacer una buena gestión, un buen ordenamiento pesquero, ¿no? La parte legal, la social, económica, política, técnica, etc. Ahora bien, el gobierno hizo un esquema de compensación mal planeado, como mencioné en el artículo de Nexos, y la compensación acabó siendo incentivos perversos, que aunados con la corrupción, pues no salió el resultado que queríamos. Y aquí ven cómo eran las totoadas al principio del siglo pasado. Aquí ven una embarcación que tiene permiso de curvina, pero tiene una red totoadera escondida por acá. Y a lo que voy ahorita es que la eliminación de redes galleras suena fácil, pero implica cambios importantes, cambios estructurales, cambios tecnológicos, cambios culturales. Tiene que haber una buena impulso político para que se logren hacer, y es difícil hacerlo en un área que pues está impregnada y dominada por la corrupción y el crimen organizado. Entonces sabemos que pues, las especies, o por lo menos hay artículos que señalan que las especies desaparecen mucho más rápido en aquellos países con los peores puntajes de transparencia y gobernabilidad. Y vieron los precios de lo que se le paga a los pescadores, pues sí, la corrupción socava o erosiona la conservación cuando paga mejor. Entonces, bajo estas circunstancias, pues se permite la pesca ilegal, eclipsa las opciones de pesca legal, la implementación de artes de pesca alternativos, esquemas de compensación, etc. Ahora, la gráfica que ven aquí a la derecha es la tendencia de la población con todas las medidas que se han publicado para conservar a la vaquita y regular la pesca, ¿sí? Entonces, la conservación no funciona si no es prioritaria. Y tiene que ser prioritaria para todos los actores, y lo que nunca hemos logrado, hemos podido es atraer a la autoridad pesquera a sentarse y comprometerse en la conservación de la vaquita. Y hay reportes de Naciones Unidas del Sitio Patrimonio de la Humanidad que dice que esto no está, la autoridad pesquera no se involucra como debería. Entonces uno puede fingir que tomas todas las decisiones y te vas por las medidas más fáciles y vas postergando las decisiones difíciles que involucran a la pesca. Entonces, pues el resultado, pues aquí lo tienen, ¿no? De aquí para acá. Ahora, cuando quieren intervenir en la conservación, tenemos que tener muy claro, aquí está el ejemplo con la gráfica que mostré hace rato con la estimación del tamaño de la población de vaquita. Entonces, la población se te puede ir muy rápido si no haces tu tarea
a tiempo, ¿sí? Y entonces cualquier evento inesperado, como en este caso nosotros la demanda, el que se disparara la demanda de buche de todo, pues te puede llevar a la extinción, a la especie rápida. Y entonces tienes que ir desarrollando tus capacidades si vas a decidirte por el lado éxito, que es una herramienta de la conservación, está en nuestra caja de herramientas, pero tienes que empezar años antes, mucho antes de que la empieces a necesitar como nosotros la hicimos, como una necesidad urgente. Y sí, el éxito fue un esfuerzo de última hora frente a la situación que estábamos viviendo. Casi en todos los casos que ustedes puedan leer donde hay translocación o captura de animales para hacer programas in situ, hay pérdida de animales, hay una curva de aprendizajes empinada en muchas ocasiones y pues nosotros no tuvimos la oportunidad de esta curva de aprendizaje. Y entonces también la información sobre la población, la conducta, etcétera, debes tratar de recopilarla cuando tienes poblaciones todavía relativamente grandes, ¿no? O estás detectando que ya se te está viniendo una tasa de captura incidental muy elevada. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo deberíamos haber iniciado, no? Tan pronto en nuestra primera estimación de abundancia, cuando reconocimos que la mortalidad en redes agalleras era insostenible, eso fue más o menos en el 97, o cuando estimamos que la disminución era de 57% en 2008. Probablemente ahí era el momento, pero creo que tenemos que hacer una planificación muy cuidadosa de cuándo vas a intervenir en la conservación. Y tiene que ser a fases, probablemente como un semáforo de verde, amarillo y rojo. Y esto es a medida que tú vas llevando a la población de los miles a los cientos, pero no cuando estás en las decenas de individuos. Ahora, en particular, había esta preocupación que mencioné, que al Comité de Recuperación le preocupaba que las acciones de éxito pudieran poner en peligro el retiro de las redes o la eliminación de las redes. Entonces, en este caso, creo que los tomadores de decisiones, pues sí hay que convencerlos y los debemos convencer cuando sea necesario. A lo mejor nunca va a ser necesario, pero que para evitar la extinción a veces sí tienes que desarrollar planes de acción que consideres tanto la opción in situ como éxito. ¿Sí? Cuando todavía estás con poblaciones, por lo menos con cientos de individuos, y una cosa que hemos fallado, creo, una mejor comunicación con las comunidades, digo, siempre hay lugar para mejorar esto. Y bueno, a raíz de lo que sucedió con Vaquita y otros casos, y algunos de los que están presentes en esta charla, como Edu, estuvieron en esta reunión, donde formamos y somos partes de este grupo ICPC, de planificación integrada para la conservación de cetáceos, que todavía nos faltan algunos expertos en otras áreas del saber, pero la idea es utilizar este One Plan Approach donde puedas combinar en un momento dado, si es necesario, esta aproximación éxito in situ. Y bueno, con eso termino, me queda un videíto, si da tiempo lo pongo y podemos ir con las... pero tengo que dejar de compartir pantalla. Pero bueno, este es el de 2019, es el último video que tenemos de vaquitas. Y ahí se ven ahí dos animales, va a salir en un ratillo más. Bueno, se pierde un poco la imagen, no está tan fácil luego filmarlas. Pero ahorita con un poco de paciencia la van a ver salir ahí y se va a distinguir ahí muy bien el parche. Bueno, pues con eso los dejo y muchas gracias por la invitación. Y espero que ya me vean otra vez aquí. Bueno, me imagino que debe haber un montón de preguntas, Lorenzo, porque la verdad que fue súper interesante. Hay un par en el chat que hizo Patricia, y después igual, si alguien más quiere, yo tengo unas cuantas. Qué complejo el problema, Dios mío. Lo dejamos que se hiciera complicado. No, empiezo si quieren por una del chat que hizo Patricia y después, ¿querés, Patricia, explicarla o querés que la lea? Tenemos todos, podemos hablar. Bueno, muchas gracias, María Eva, por el espacio y gracias por la presentación. Concuerdo con María Eva, súper interesante, hay tantos temas que tratar. Y bueno, yo quería enfocarme en las alternativas para mitigar el impacto sobre la especie. Y lo que preguntaba en el chat era
que, bueno, una de las alternativas que en muchas especies se está trabajando es mejorar las artes de pesca para mitigar este impacto sobre las especies, reducir los índices de bycatch. Pero la realidad que hemos vivido en tratar de implementar estos planes es el déficit económico, ya que muchas ONGs, que son las que aportan los fondos para poder identificar las especies o identificar las artes que no generan un bycatch elevado, no cubren el cambio de artes para todos los pescadores. Y los pescadores tampoco pueden cubrir el valor para cambiar todas sus artes de pesca, porque es una inversión bastante costosa. Entonces, en este caso, por lo menos en Ecuador, que es de donde yo vengo, no ha funcionado este tipo de estrategias. Tal vez ustedes tuvieron algún tipo de oportunidad para ver cómo cambiar artes de pesca y reducir los impactos sobre esta especie. Sí, pero mencionaba durante la plática lo que había evitado que se puedan implementar las artes de pesca alternativas que hay en estantería. Y que también que no es fácil, implica cambios culturales. Pescar con redes agalleras es relativamente fácil, no que sea fácil, pero comparado con las alternativas que tenemos, por ejemplo, la red de arrastre, pues tienes que invertir gasolinas, tienes que aprender cómo funcionan las corrientes, mejor hacer modificaciones a la embarcación. El camarón migra hacia aguas más profundas, entonces necesitas tener cierto tipo de motores. Las suriperas, pues tiene que ser un veterano, ¿no? Entonces los pescadores muy viejos rápido pudieron competir con las redes agalleras. Ahí el problema fue el bullying que hicieron los pescadores ilegales y los que no querían el cambio, pero sí estas redes aparentemente funcionaban. En varias ocasiones pescaron hasta más que la red agallera, pero digamos, no era la excepción. Entonces, la posibilidad de que pudieran generar los recursos para llevar la comida de la mesa, ahí está, ¿no? Creo que el problema central aquí es más de autoridad, que no hizo las cosas correctamente y se podrían haber hecho. Cuando empezó esto del embargo de Estados Unidos, los pescadores dijeron, bueno, pues nos cambiamos. Y hay un grupo de pescadores que están buscando y están haciendo las cosas bastante bien. También mencionaba que una de las cosas que no se hicieron bien es que desde que empezaron a probar los artes de pesca, debería haber entrado a los pescadores a participar y no mantenerlos solo un margen y luego tratarles de imponer una red de pesca. Pero también ahí se debe haber empezado con la parte social y económica de las redes. Van a dar lo suficiente y en lo que te adaptas tendría que haber una compensación. Entonces creo que hubo las oportunidades, desafortunadamente se perdieron. Digo, nunca hay que decir que se perdió para siempre, pero están ahí. Y sí entiendo tu preocupación, es difícil. Pero también otra cosa que sucedió en México es que la autoridad ambiental ponía muchos recursos, mientras que la autoridad pesquera ponía lo mínimo. Entonces, nosotros siempre estábamos rascando recursos para aportar al uso de estas artes de pesca. Ahora, en el caso de nosotros, no es mitigar la captura accidental, era eliminar la captura accidental. Entonces, tenías que llevar un arte de pesca que redujera a cero esta captura accidental, ¿no? En casos donde tienes que mitigar, pues creo que tienes un colchón o un buffer, por lo menos, para hacer esto, ¿no? Y esto, repito, lo tienes que empezar a trabajar ya. O sea, si estás viendo, bueno, tienes estimaciones de abundancia, pero tienes indicios de que tu captura accidental es muy alta, entonces ahora ya es cuando hay que empezar en trabajar en todo esto, ¿no? Aquí para nosotros, dejarlo hasta el final, pues es una historia trágica. Y no sé si eso responda bien a tu pregunta, si no, aquí estoy. Gracias. Gracias, Lorenzo. María Eva, ¿querés seguir vos con tu pregunta? Yo tenía una pregunta, pero ahí justo Leonardo también hace otra. Yo lo que quería consultarte era, digamos, ahí convive pescadores legales e ilegales, digamos, hay una estimación digamos, no tienen los números de los ilegales ni de los legales, porque a veces entre las comunidades de los legales, que a veces son los que quieren hacer las cosas bien, y entonces el problema pasa por ese número gigante que tenés de pangas ilegales, ¿no? No logro comprender, o es todo informal y todo ilegal. Es que es como en botica, hay de todo aquí. Cuando empieza el problema, entonces hay varias
normas que prohibían el uso de pescas en ciertas áreas, ¿no? El refugio de Vaquita, por ejemplo. Y luego un problema que señalé y que es un problema que hasta ahorita me parece que se resolvió es el de los permisos. Entonces una vez nos reunimos con los pescadores a ver quién eran ilegales y quién eran legales. Todos los pescadores hacían su clasificación. Están los pescadores legales, tienen su permiso. Luego están los legales ilegales, que son legales, pero que no llegó su permiso por culpa de la autoridad pesquera. Y luego están ilegales que nunca han tenido permiso, pero la comunidad los reconoce como pescadores. Y luego están los triples ilegales que nadie conoce, que llegaron como, y esos sí son ilegales, ¿no? A medida que fue avanzando la legislación, por ejemplo, ahorita la legislación del 24 de septiembre del 2020 y las que mencioné antes, prohíben todas las redes agalleras y del valle en el Alto Golfo. Entonces ahorita cualquiera que salga a pescar es ilegal. Ahora bien, no le puedes exigir a los pescadores que dejen sus redes cuando tú no les diste la oportunidad de artes de pesca alternativos para que puedan salir y hacer la faena de pesca. ¿Sí? Entonces ahí no empataste tu legislación con el desarrollo de los artes de pesca, porque la autoridad no se le hinchó la gana. Pero entonces los pescadores tienen que llevar comida a la mesa, pagar la casa, la escuela de los hijos, lo que se te ocurra, pero bueno, claro, les tienes que dar esos medios. Pero ahorita, en términos estrictos, nadie puede usar redes agalleras y de enmalle en el Alto Golfo. Ahora, ¿qué hace la autoridad pesquera? El sistema de permisos es electrónico. Entonces el pescador se mete a la computadora. El único arte de pesca permitido en el Alto Golfo para camarón es esta red de enmalle pequeña de arrastre, perdón, que les mostré en el tanque de flujo. Y no hay otra, pero nadie verifica cómo pescaste. Entonces tú puedes pescar con la red agallera prohibida, presentar tus capturas como si hubiera utilizado una red de arrastre que nadie tiene, luego te vas al sur, porque el permiso ya te permite mover el camarón, se lo vendes a un barco, ese barco lava el camarón y lo exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo para los pescadores para pasar de artes de pesca alternativas también cuando esto no funciona? Ahora, no son santos los pescadores, te digo, había escenas en las que va el pescador, uno de los más exitosos que tenemos con el arte de pesca alternativa, y le iban tendiendo las redes agalleras enfrente para que no pudiera avanzar con su pequeña red de arrastre. Entonces, te digo, hay un poco de todo, pero al día de hoy está prohibida todas las redes agalleras. Entonces, cualquiera que pesque con una red agallera está cometiendo una infracción. Lorenzo, una preguntita. Cuando estábamos trabajando con temas de anzuelos circulares en México, más al sur del Golfo de California, nos decían que los pescadores del centro de México empezaban a mudarse hacia el norte a medida que se les agotaban los recursos que tenían, que muy a menudo eran tiburones, que no tienen una gran productividad. O sea que había una especie de migración a entrar en el Golfo de California, que es más productivo, que tiene más recursos y además con una pesca con tanto beneficio económico más atractivo. ¿Eso es cierto? ¿Sigue pasando? Miren, tiburón, no sé dos tipos de migraciones. Una provocada por el instituto, por la autoridad pesquera, que pasó permisos del sur del Alto Golfo para redes agalleras al Alto Golfo. Entonces, ¿para qué pasas los permisos? Estás tratando de disminuir el esfuerzo pesquero. Entonces, ahí llegaron algunos pescadores del sur hacia el Alto Golfo. Lo que sí hemos visto es que cuando viene la temporada de totoaba, cuando viene la de camarón, sí llegan pescadores tan al sur como Oaxaca, según nos han dicho, que se relaciona con lo que preguntaba María Eva. Hay miles de embarcaciones que no podemos saber de dónde salieron. Varios pescadores dicen que por cada embarcación legal hay una ilegal. Y eso a lo mejor pues sí podría justificar. Hay otros que dicen que por cada ilegal, 2 ilegales. Viendo los números de la Armada, pues sí suena a que esa es una explicación para que haya 5,000. Y de esas que vienen, pues vienen del sur, vienen de otros lados, son pangas blancas que no tienen registro ni nada, ¿no? Entonces sí hay cierta migración en camarón y en totoaba ahora es bastante. Un pescador me decía hace unos días, mira, yo salgo a la costera y no reconozco la amistad de los pescadores que están ahí.
Entonces sí, efectivamente hay una migración. Gracias. Gracias, Lorenzo. Leonardo tenía una pregunta, pero la escribió en el chat en inglés, acerca de la posibilidad de reproducir vaquita con especies de fecundación in vitro con otras especies o algo por el estilo. Mira, hicimos de las vaquitas, las dos que capturamos, pudimos hacer cultivo de tejidos en el Instituto de Biología de Conservación en San Diego con Oli Ryder, que se lo agradezco además porque él estuvo en mi comité de doctorado y cuando supo que estábamos con ese plan, me llamó por teléfono y me dijo, porque le dije, oye, pues tú que tienes experiencia con caballo de Przewalski y todas estas cosas, ¿qué recomiendas? Y me dijo, si no lo haces te vas a arrepentir el resto de tu vida. Sí, entonces, y si lo haces vas a aprender si funcionó o no funcionó, que fue medio doloroso. Y con él hicimos este cultivo de tejidos pensando en el futuro hacer clonaciones. Ahorita no se puede, más solo necesitamos el gen Y de los machos que no tenemos. Ahora, vamos a suponer que se pudiera, que se lo metes a qué sé yo, a una marsopa común, a un turcio. Ahora, ese producto, suponiendo que fuera exitoso, ¿quién le vas a enseñar a hacer vaquita? O sea, vas a tener una especie que nació en cautiverio. ¿Quién le va a enseñar dónde comer, cómo evitar depredadores? Ahora en el futuro se puede, pero ahorita, mientras no tengamos una escuela de vaquitas y la tecnología, pues no. Sí. Pero digo, está en el menú, indudablemente. Claro. Vanessa Ribeiro también escribió una pregunta en el chat. Vanessa, si la podés hacer directamente. No está abriendo el micrófono. Mientras Vanessa, tanto, sí. Mientras tanto te pregunto, Lorenzo, ¿China colabora en algo para parar el contrabando? A medias. En la Comisión Ballenera hicimos una resolución para que China nos echara la mano, también en IUCN hicimos una resolución. México, ahí les va la anécdota, México le prohibió, le cortó la construcción de un tren en México, de estos de alta velocidad, y no les dejó comprar a los chinos un área para desarrollar turismo chino en el Golfo de California. Entonces, sobre todo la cancelación del contrato del tren que era a todas luces ilegal, como muchas de las cosas que han sucedido en este país, o en nuestros países, digamos, ahí nos abrazamos todos en esa parte. Se enojan los chinos, y entonces cuando va la delegación mexicana a negociar con China lo de Totoaba, pues ¿qué le dicen los chinos? Este es tu problema, maestro, a ver tú cómo lo arreglas. Si hay chinos en el Alto Golfo, mételos a la cárcel, pero a mí no me involucres. Este es tu... Como el terminacho que nos dijeron fue que les recordaron el nacimiento de su madre los chinos, básicamente, ¿no? Entonces, luego se hicieron reuniones y ha habido cierta cooperación, pero una amiga china me decía que anunció el gobierno chino diciendo, vamos a hacer una redada para ver si hay Totoaba, tales días. Entonces, claro, pues los que tenían Totoaba le escondes, ¿no? Pero ha habido ciertos avances, creo que China está más abierto ahora, pero todavía creo que falta mucha cooperación internacional. Ahora, los que trafican son los que trafican drogas, se la saben de pies a cabeza, ¿no? Como nos han llegado fotos de Totoaba, de mucho Totoaba de Francia, de Vietnam, de Panamá. Pero bueno, tiene que haber cooperación internacional, sobre todo si es crimen, esta cosa financiera que dicen estos dos autores, Felva y Damián, híjole. Estamos en un problema mucho más serio del que cualquiera se hubiera imaginado. Gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, ahí Vanessa dice que no tiene audio, así que trataremos de leer. Es bastante largo su comentario. Dice, ¿cómo tratar de implementar acciones efectivas para una especie en peligro de extinción como la franciscana, en Brasil, que aparentemente sigue el mismo camino de extinción que la vaquita? Y con el agravante de que se trata de diferentes poblaciones de franciscanas, al menos 10, sin intercambio genético. Otro agravio es que tenemos un gobierno actual sin posibilidad de promover
ninguna acción para la conservación de los animales silvestres. Bueno, Bueno, hay preguntas y hay comentarios ahí incluidos todos en ese chat. Ahí está Edu por ahí que podría contestar bastante mejor que yo lo de Franciscana. Digo, a mí me toca, como presidente del Comité de Conservación, me toca, de la Comisión Ballenera, me toca ver lo de Franciscana hasta cierto punto, pero ahorita lo habíamos discutido y Edu puede explicar mejor. Cuando hicimos la primera reunión para formar este grupo de conservación integrada, se discutió la parte, desde luego, de Franciscana y un plan de manejo de la conservación en la Comisión Ballenera. Y ahorita probablemente sería el momento, si ese es el caso, de empezar a evaluar si vale la pena. O sea, no me acuerdo cómo le dicen, qué zona o qué grupo donde está estructurada toda la población de Franciscana conviene. Hay una que me acuerdo que tiene una mortalidad brutal, a lo mejor ahí es donde hay que empezar a pensar si esta opción surge, pero claro, no es barato, porque no es solo la captura, que ya vimos que sí funciona y tenemos un proyecto con Randy Wells para capturar en Argentina. Bueno, ya vimos que se pueden capturar y que tienen posibilidades de sobrevivir, pero una vez que los capturas, si los vas a tener en encierros en el mar o en el río, donde los vayas a tener, pues necesitas recursos para mantener a los organismos, y con un plan claro de hasta cuándo los vas a tener, cuándo vas a retirar las redes. O sea, no es barato, pero es una opción que creo que para muchos de nuestros países hay que tomársela en serio. Pero Edu, no sé si tú puedes decir algo mejor de lo que digo yo. Bueno, seguro. Creo que Edu se retiró, Lorenzo. Ah, bueno. Te dejó saludos. Te dejó saludos, sí. Sí. Te decía que Y un agradecimiento por tu charla, pero verte bien. Me la está pagando porque yo me salí de la de él, así que ya me tocó. Tenía otra reunión. Patricia Rosero tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Silvana, y perdonen tantas preguntas. No, bueno, por favor. Lorenzo, a mí me pareció interesante la experiencia que ustedes tuvieron sobre la captura de vaquitas, y lo que tengo dudas con respecto a la metodología es si los veterinarios tenían una metodología para medir los niveles de estrés en los animales, justamente como herramienta para reducir el nivel de mortalidad de estos animales capturados. Mira, sí, tenían un equipo, se me olvidó el nombre del equipo, pero parecen astronautas cuando se lo ponen, y entonces están checando sobre todo el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, y ahí decidían bajarle el estrés con ciertos medicamentos. Entonces sí se logró. Lo que fue muy alucinante fue que cuando la captura y la pusimos en el primer encierro para ver si se comportaba, o sea, llegó y se aceleró mucho la vaquita, pero luego se fue calmando y empezó a nadar bien. Y les digo, Jay Sweeney, me acuerdo su voz todavía diciendo, ahí vas, chica, vas muy bien. Y sí, volteé yo, la vi nadando. Y ahí les voy una anécdota. Se me ocurre, porque específicamente me dijeron, cuando captures una, le reportas directamente al secretario. Entonces le hablé al secretario para decirle, pues acá captamos una vaquita, aquí estoy viendo que está nadando ya tranquilamente. Me hizo algunas preguntas y resultó que era el cumpleaños del secretario, cosa que yo no sabía, y bueno, ahí felicidades por su cumpleaños, ahí tiene su regalo de la vaquita, tal y tal. Y a la hora que volteo, después de 5 minutos, el escenario había cambiado por completo. Y échale llamarle al secretario de regreso para decirle, pues fíjese que ya le eché a perder su cumpleaños, secretario, porque se nos murió la vaquita. Pero bueno, dentro de todo eso, y se le dio CPR, así, textual CPR como 6 horas, ¿no? La necrosamos a la medianoche, la necrosamos a las 3 de la mañana, pero a lo que voy es que sí, los veterinarios hicieron todo esto. O sea, si hubiera premios Nobel de veterinaria de mamíferos marinos, ahí estaban. O sea, nos faltaron unos cuantos, pero si no, ahí estaban los top. Lorenzo, te pregunto esto porque el análisis de cambio etológico son análisis ya un poco tardíos para poder tomar acciones al respecto. Lo que se ha hecho en otras situaciones son estudios de sangre en la que puedes determinar glucosa o algún tipo de cambio en su metabolismo energético, o midiendo hormonas para determinar el nivel de cambio de estrés. Y sí, sobre todo,
porque, perdón, el resultado que ustedes muestran en la necropsia ya es el ataque final de lo que es un nivel alto de estrés. Entonces, ya siendo veterinarios pueden llevar a cabo este tipo de análisis más que un tema etológico que, como te digo, es una muerte fatídica en 2 segundos, que es justo la experiencia que tú nos presentas. Entonces, pues, te pregunto también por el alto costo de estos exámenes y si tienen especialistas que pueden realizar este tipo de estudios hormonales. Sí, tuvimos a veterinarios que se dedican justamente al estrés y el estrés en mamíferos marinos. Entonces, o sea, en donde estábamos no podías hacer las pruebas inmediatamente, ni el resultado de la necropsia final lo tuvimos inmediatamente, por eso suspendimos la captura hasta que no tuviéramos los datos, pero sí se midieron las hormonas de estrés, estaban elevadísimas, niveles de oxígeno en sangre, etcétera. O sea, no los puse porque, por sonso, pensando que nadie iba a preguntar eso, y que tampoco lo puedo responder muy bien, pero sí, sí se hicieron todas las pruebas. Te digo, los veterinarios que estaban ahí es de lo más profesional, te pueden mandar la lista y vas a ubicar a los que tienen más experiencia en esto, ¿no? Entonces, sí se hicieron y sí, los resultados cuando llegaron fue la decisión de no capturar más. Lorenzo, tengo una yo para meter aquí. En algunas pesquerías están usando alarmas. Cuando cae un animal de un cierto peso, suena una alarma y va una señal, y el pescador puede venir inmediatamente a sacar o el objetivo o el bycatch. ¿Hay alguna posibilidad de poner a esas redes una alarma que cuando un animal de más peso se enrede, manden una señal inmediatamente a los pescadores para que vengan a liberarlo? Ahí, por lo que aprendimos de Vaquita y lo que estábamos ahorita del estrés, y solo tenemos una observación de enredamiento de vaquitas en un chinchorro de línea, que es el chinchorro camarón, de 2,5 pulgadas de luz de malla, y es un hilo de nylon de monofilamento muy delgado. Esas, en teoría, uno pensaría que se rompen, ¿no? Es el argumento que ahorita tiene muchos. Pero el pescador nos comentó que él puso en el agua el chinchorro y pasó la hembra, y con la cola rozó la red, y solo haber sentido la red giró, se enmayó, hizo una bolsa en la que se ahogó la otra vaquita que estaba con ella. Entonces parece que el proceso se enreda por estrés y se ahogan bastante rápido. Podría funcionar un momento dado si están todo el tiempo con su red ahí al pendiente, ¿no? Pero eso es lo que sabemos. Ahora, no conozco muy bien la tecnología, pero está bien que me la mandaras porque no va a ser el único caso con el que vamos a tener que lidiar. Sí. Muy bien. Había algunos intentos de cambiar materiales de redes que se rompieran con animales un poco más fuertes que el objetivo, pero creo que está muy en pañales esa idea. Y el asunto de visualizar las redes o hacerlas de manera que sean un poco más rígidas y no se enganchen, me imagino que lo consideraron con toda la gente en el comité. Sí, se consideró, y había un canadiense, que se me fue su nombre, que era el que lo estaba promoviendo, y no me acuerdo que si tenían que material mineral las redes para hacerlas más enganchadas, pero nunca llegó a cuajar. Lo que me acuerdo muy bien es la primera reunión que fui ya de solo bycatch, que estabas tú, propusiste las redes virtuales. Ese es el único que me acuerdo, pero sí se pensaron en eso, pero digo, no progresó. Sí, y pingers y luces, ninguna opción. Pingers las evaluamos, y como sabes, había varios artículos y experiencias en otros lados, y no reducen a cero. Te la pueden bajar, pero no reducen a cero. Y estaba este asunto que no se ha comprobado, pero de todas maneras, entre la duda nos abstuvimos. ¿De quién es el artículo? De Steve, me parece, que decía que cuando tienes, bueno, más de que tienes que darle el cuidado a los pingers y mantenerlos funcionando, pero cuando no funcionaban 1 o 2 pingers, entre pingers funcionando, por ahí se iban los animales y se enmayaban. Creo que nunca se demostró
pero teniendo esa parte de riesgo, no se hizo, ¿no? Y el riesgo en un momento dado de desplazamiento también. Hicimos varios talleres en los que se discutió eso. Sí. Y se optó que no era opción. Y están trabajando con luces basadas en energía solar. Sí, ahorita estaba viendo eso, el año pasado vi el artículo, creo que salió el año pasado, este año, ¿no? De utilizar estas luces. Esto todavía no se ha implementado, pero ahorita en el número de vaquitas que queda, pues está muy, entre que funciona y no funciona, está medio caramba. Pero yo creo que son de las opciones, por ejemplo, el franciscano, en otros lados, a lo mejor se podría probar marsopas en Perú, que creo que es donde se probaron, de hecho, Joana y su marido. No, lo están probando ahí en la costa de México, gente del grupo Tortuguero y Jesse Senko de Arizona State University. No, ahí se no sabía en México, pero con cetáceos sabía de algunas pruebas. Gracias. Hay algunos comentarios en el chat respecto al comentario que había hecho Vanessa sobre la franciscana en Brasil, de Dani Monteiro. No sé si querés agregar algo, Dani. Ahí Dani está, también salió, me parecía a mí. Estaba recién, ahí está. Está Dani. Ahí está. Hola, sí, un poco los comentarios que están haciendo ahí en el chat también tiene que ver con una pregunta que quería hacer yo respecto, que tiene que ver con la gestión pesquera, más allá de las medidas de mitigación que puedan existir, hay algo antes que es la decisión de la autoridad pesquera de tomar acciones, ¿no? Entonces, Dani, dale, no sé si querés agregar algo de lo que están... Sí, creo que es eso, que lo que necesita Brasil es tener un trabajo mejor de manejo de las pesquerías. Y nosotros, investigadores, tenemos que investir más en este trabajo. Y eso que preguntaba Vanessa ahora, pero ¿cómo hacer eso a tiempo? Eso, creo que aún franciscana no está en la situación que está Vaquita. Pero sí, tenemos que... ¿Cómo, Lorenzo? Afortunadamente. Sí, afortunadamente aún, pero sí, también estoy de acuerdo que si nada fue hecho, que va a pasar, puede pasar el mismo, ¿no? Y que necesitamos hacer muy rápido hacer medidas de reducción del esfuerzo pesquero. Hay algunas leyes aquí en Brasil que no están siendo cumplidas. Hicimos há pouco uma evaluação em um projeto e temos que seguir assim muito rápido, sim, e não perder o foco. Creio que é muito importante também não perder o foco, que a interação com pesqueria e com a pesqueria de mache é a principal causa de la disminución de la población de franciscana y poner toda la fuerza, el esfuerzo para trabajar con todo el sector pesquero y todas las instituciones para proponer otras medidas de reducción de este esfuerzo pesquero que es muy grande. Creo que este es el principal. Sí, creo que en Franciscana estamos justo en el momento de... Estamos nosotros haciendo un artículo que no hemos terminado en el progreso, pero era esta idea de hacer el semáforo o de estas streetlights, ¿no? De cuando estás en verde bien, cuando están amarillos, cuando empiezas a tomar estas acciones por fases y se trata de no llegar al rojo, ¿no? Importante. Sergio. Por favor. Gracias, Lorenzo, por la presentación, fue muy linda. Y después que estar en YouTube de la red, vamos a distribuir para Brasil, para los otros pesquisadores, porque me encantó. Yo hablo que muchas veces, acá estamos siempre buscando
hacer nuevas estimaciones de la abundancia, están con problema de la contaminación, el problema de impactos asociados, y sabemos que el gran problema es la captura accidental y tenemos que trabajar con las pesquerías. Y la mayoría de los científicos no les gusta trabajar con las pesquerías, les gustan hacer pesquisas, hacer más avaliaciones y quedar con más pesquisas y no trabajar con la gestión. Para mí, lo que tenemos que hacer acá en Brasil y por eso que me encantó la presentación, porque es un relato de un problema también, que el mayor problema es la captura accidental, no es la polución, no es otro problema, es a calle franciscana única y exclusiva de la captura incidental. Sí, esa es una triste lección. Ahora, la mayoría de las autoridades pesqueras que conozco en el mundo siempre hay un conflicto entre la conservación y la pesquería. De hecho, pero mejor ahí me corregirán todos los argentinos que están aquí en algún par de reuniones que tuvimos con el gobierno argentino para ballenas francas y se empezó a discutir franciscana. Fue la única autoridad pesquera que yo conocí que la vi como abierta y dispuesta, ¿no? En todos los demás lados nos ha tocado el de, no, aquí no se mueren, aquí vienen los extraterrestres y se llevan las vaquitas, pero cero que captura incidental. Entonces, y te digo, hasta cuándo quieren los datos, cuando estemos como ahorita nosotros, pues, caramba, ¿no? Sí, eso es la debilidad de los gobiernos contra los intereses, es total. Sí. Y lo ven como un conflicto que los molesta a ellos, el tema de conservación, de que les causa dificultades. Imagínate que alguien planteara hacer un boicot a todo el turismo americano en el Golfo de California. Sí. Ahí sí verías alguna respuesta, posiblemente. Si las vaquitas votaran, también sería diferente, ¿no? Pero ahorita me recordaste un conocido nuestro, que ahorita se me fue su nombre, pero fue comisionado de pesca, y me lo encontré en un avión. Y le dije, oye, ¿por qué no se involucran con vaquita? Dice, es que si nos involucramos con vaquita, al rato van a ser las tortugas aquí, el manatí allá, los delfines de allá, y nunca vamos a producir nada para la pesca. La visión primitiva, pero bueno. Sí. Sí, mientras el tema esté muerto, vamos bien. Sí, sí. ¿Hay alguna expectativa de que aparezca de repente en la administración alguien con alma y energía? Mira, ahorita sí hay el nuevo titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, me parece que tiene mucha energía. Es la primera vez en años que mandamos artículos o reportes y los leen, y lo que no entienden te lo preguntan, ¿no? Él es diplomático o economista, pero es alguna persona que ahorita me parece que puede impulsar bastante el asunto. Ahora, la parte que sí también es medio alucinante es, tienes problemas de gobernabilidad, tienes narco, estás a punto de pagar cuotas muy altas de castigos económicos y no haces nada, digo, ya hay que tomar rehén a la mamá de alguno de los funcionarios, ¿no? Pues no sé qué otra cosa puede funcionar. Sí. Sí. Lorenzo, yo un poco, mi pregunta iba, comentar y pregunta es a esto de este divorcio que hay siempre entre las autoridades pesqueras y las autoridades que tienen que ver más con ambiente o con, sean áreas protegidas o conservación, como que las autoridades pesqueras nunca ven el problema, no lo toman como problema suyo, que hay captura incidental, en este caso de la vaquita, pero mi pregunta era, me imagino que deben tener otros problemas con otras especies, no solamente con la vaquita, o sea, de desmanejo pesquero. Entonces, están ignorando un problema que me imagino que debe ser más allá de la vaquita también, o sea, es un problema de desmanejo pesquero, de falta de gestión ahí, y de verlo como un problema a resolver, ¿no? Medio como que se organizan solo los pescadores. Sí, ese es un poco, y responde al comentario que le decía Martín ahorita, de este ex titular de un funcionario de alto nivel de pesca, donde
tienen los problemas en otros lados, entonces no quieren resolver el de Vaquita porque entonces los va a obligar a, bueno, ya resolviste Vaquita, ahora ven aquí a la captura de delfines en esta área, y sí, tuvimos un alumno, lástima que huyó, tengo pocos alumnos, no recibimos, de hecho nosotros alumnos, pero hizo una tesis con captura incidental en otras áreas del Golfo de California, y pues sí, hay problemas, digo, ahora estamos perdiendo stocks ahorita y nos estamos enterando, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de tortugas en Baja California, en el Golfo de Ulloa, había pesca incidental y siempre salían con que no tiene una toxina, tiene algo aquí, como que nunca quedó claro cuánto era la captura incidental, cuánto era el veneno o lo que sea, ¿no? Pero un pescador que de por allá nos dijo, no, hubo días que capturamos 40 tortugas en la red, como que no es la captura incidental. Pero yo en alguna ocasión, en un momento de desesperación, yo les dije, tomen la decisión si la van a salvar o no. O sea, ya no se hagan tarugos, ¿no? Ya no se hagan pendejos. Si la van a tomar, salven. Y si no, digan, no la podemos salvar porque no tenemos los recursos, no tenemos, o sea, lo que ustedes quieran. Pero den una explicación de por qué no o por qué sí. Y seguimos en que no sucedió. O sea, hay unas agencias de gobierno empujando muy fuerte a favor y otras que, con que una no empuje ya se complica la vida, ¿no? Ahora, un reconocido investigador decía, el enemigo principal de la vaquita no son los totoaveros, son tus autoridades pesqueras, ¿no? Y en gran medida la historia creo que apunta en ese sentido. Es la diferencia de prioridades, que realmente la pesca se ve como algo que produce, que enriquece la economía, y la conservación es un ancla. Claro, y estas agencias que producen políticamente tienen más poder que las agencias ambientales. Sí. Sergio, ¿tenías la mano levantada y vamos cerrando? No, era de antes. Ah, te quedó de antes. Sí. Bueno, buenísimo. Creo que hay para hablar un montón y creo que es uno de los ejemplos para ver, y con la realidad de Latinoamérica, de la corrupción, el mundo de los narcos mezclado con el mundo de la pesca, y autoridades poco motivadas o motivadas pero de una forma media oscura, digamos. Hace mucho más difícil resolver los problemas para la gente que tiene voluntad para hacerlo, pero digamos, uno reconoce el esfuerzo que han hecho vos y algunos más. Dame 2 segundos, Martín, no es que me están tocando la puerta. Ah, perdón. Y bueno, simplemente lo que decía, que ha hecho un gran esfuerzo Lorenzo peleándola, y esto es un nadar contra una corriente fuerte. Tiene mucho mérito. A mí el problema me resultó de una complejidad, el tema pesquero. El tema pesquero es descubrir un producto de altísimo valor basado en las supersticiones de los chinos, de que si te tomas la vejiga natatoria del bicho tus problemas de mal funcionamiento sexual se arreglan, que es algo que tiene muchísimo valor económico. ¿Cómo pasaron a lo sexual? Salí 2 minutos y... No, estaba diciendo que bueno, que yo, digamos, respeto mucho el hecho de que has tratado durante todos estos años y seguís tratando, nadando contra una correntada fuerte. Y bueno, todo el sistema de intereses es fuertísimo. Todos apuntan en la misma dirección. Entonces uno es la roca que está en el medio de la corriente y espera que en algún momento se vuelva un dique, pero por ahora es una pelea como una roca en la corriente. Y sobre todo cuando además no existen del otro lado, digamos, ninguna motivación para controlar. Digamos, China podría ser muy fácilmente cerrar todos los botones y muy rápidamente. Claro, el asunto del crimen organizado en China y en México no son broma, ¿no? Y eso está metido atrás de todo esto, y eso afecta toda la estructura de las industrias pesqueras y las autoridades y demás, ¿no? En fin,
Esperamos que puedas seguir con el trabajo, Lorenzo, y no darte por vencido, y en lo que se te pueda ayudar cualquiera, creo que todos con gusto, pero se admira la perseverancia y la variedad de los esfuerzos, por lo menos para mí, de ver muchos años estos. Muchísimas gracias. A ti, Martín, gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos, y una disculpa que la tenemos que posponer varias semanas. No. No hay problema, No, para- Lorenzo. Sí, era totalmente entendible justamente por lo que se Sí, iba a tal hablar, cual. así que desde ya que no hubo ningún problema y totalmente entendible. Y muchas gracias también a vos por mantener el interés en presentar la charla más allá de los inconvenientes. Manuel pone un tema interesante en el chat que lo podemos usar para cuando después la podamos subir la semana que viene, ¿no? Que dice, excelente tema que pone en perspectiva lo que ocurre en toda Latinoamérica, lucha entre gestión versus conservación, intereses políticos y económicos, pasando por lo ilícito del narcotráfico, ¿no? No, es La que es verdad. un modelo, es un ejemplo y un modelo de actividad económica que se puede trasladar a cualquier otra actividad, no Sí, solamente sí. pesquera. O sea, en el momento en que un grupo económico empieza a tener poder por su producción, toma poder sobre la gestión, a través de corrupción o a través de crimen organizado y demás. Sí, nosotros recibimos llamadas de Bangladesh y la India, que ya estaban los chinos buscando la siguiente Totó por allá. Claro. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Lorenzo, súper interesante. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos por participar, y en breve, en 15 días, ya tenemos la próxima actividad, así que van a recibir el anuncio. Sí. Sí, y Después volvemos cualquier al mes. pregunta que le quieran hacer a Lorenzo, los que lo ven más tarde con la grabación, que manden las preguntas y se las podemos hacer llegar a Lorenzo. Sí, con gusto, bueno, claro. Muy bien. Bueno, y les recordamos entonces, 21 de abril, 19 de mayo y 23 de junio, vayan agendando porque ya tenemos las actividades programadas, así que van a recibir los anuncios correspondientes. Muy bien.